Entonces, vamos a ver la oración al Padre, Lucas 11, 1 y 2. Qué instrumento tan poderoso es la oración. El poder ir hasta los cielos mismos y hablar con Dios. Decirle lo que queramos, realmente platicar con Él. Inclusive si abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4, me estoy acordando de este versículo realmente muy bonito, muy poderoso, que tiene una gran promesa para todo cristiano, para todo aquel que ha invitado a Cristo a su corazón. En el capítulo 4, versículo 14, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Permíteme un segundito, sí está prendido esto. ¿Sí, verdad? Sí, está prendido. Que traspasó los cielos. Déjame ver otra vez porque ya perdí el pasaje. Hebreos 4:14. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros confiadamente podemos ir al mismo trono de Dios y hablar con Él y pasar tiempo con Él. Qué actividad tan importante es la oración. Y no es una obligación, no es algo que tengo que hacer, sino que sencillamente es una manera de vivir, que empieza a fluir a razón de que yo ya tengo comunicación con Dios, porque Él es el Señor de mi vida. Mateo 26:41. Aquí hay muchísimos versículos y los voy a mencionar, aunque no todos los puedo leer porque sí son muchos. Y dice Mateo 26:41, para que veamos qué importante es la oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios quiere que nosotros oremos. Lucas 18:1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice así: también, Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces sí, es muy importante la oración. Romanos 12:12. Dice Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Inclusive hay un versículo pequeño que la próxima vez que te exijan que te memorices un versículo, pues agarras ese. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice, Tere? Orar sin cesar. El mandato de Dios, que oremos sin cesar. Que la oración sea realmente un hábito constante en nuestra vida. Un momento para estar con Él en oración, pero el resto del día tener una actitud de estar en contacto con Él. Eso es orar sin cesar. Todo el día Él está conmigo, todo el tiempo Él va y viene conmigo y tenemos comunicación constante. Es realmente el arma, una de las armas del cristiano. Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aquí vemos cómo esta
importante la oración. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando empiezo a afanarme, en lugar de estar afanado, yo mejor voy con las peticiones a Dios. Y voy a Él con acción de gracias, diciéndole gracias Dios porque esto me hace acercarme a ti y estar muy agarrado de ti. Nuestra comunión con Dios, nuestro instrumento de oración, es tan importante que está por toda la Biblia. Y en realidad esta página que tengo aquí está llena de versículos. Y los voy a citar para que salgan en el texto. No puedo mencionarlos todos, porque Toño tiene que llegar a su casa antes de las 12 de la noche. Si no, se vuelve calabaza, ¿verdad? Entonces, no podemos dejarlo ir de esa manera. Pero es tan importante que realmente sí está por todos lados. En el Antiguo Testamento, vamos a empezar a citar algunos. David constantemente, y voy a citar algunos y otros nada más, la pura cita. Salmos 65, Salmos 65, 2. Salmos 65, 65, 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, dice David. Y más adelante en Proverbios 15, 29, ahí mismo en la Biblia, Proverbios 15, 29, dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Sí? Inclusive Dios se deleita en que nosotros oremos, que nosotros vayamos a Él. Proverbios 28, 9. Dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue la justicia. En otra... Proverbios 28, perdón, sí me equivoqué. Proverbios 15:8. Aquí está. 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces, sí, Dios quiere que nosotros oremos y oremos y oremos, y de esa manera reflejar nuestra confianza en Él, porque vamos y le pedimos. Y yo le pido porque Él me puede dar lo que yo le pido, sino para que le pido. Y al pedir refleja confianza. Primera de Crónicas 5:20. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 20. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. La oración y lo importante que es plasmada totalmente en la Biblia. Te voy a poner algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que veas cuán importante es. Empezando desde Abraham, pero Abraham, Génesis 20, 7 y 17. Génesis 20, 7 y 17. Abraham era una persona que oraba a Dios para contarle a Dios de sus necesidades. 27. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Esta es la mujer de Abraham que este rey Abimelech se la había quitado. Y el 17, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Más adelante vemos también a su hijo Isaac, que ora por Rebeca. Génesis 25,
25, 21. Génesis 25, 21, que dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Moisés ora por Israel. Números 14, 13. Números 14, 13. Esto no lo vamos a seguir, voy a tener que saltar algunos. Ana ora por tener un hijo. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primera de Samuel 1, versículo 10. Primera de Samuel 1, 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, que ella quería tener un hijo y Dios se lo concedió. Bueno, David también es una persona que ora constantemente. Segunda de Samuel 7, 18 al 29, no lo voy a leer. Salomón, que dedica el templo que acaba de edificar. Primera de Reyes 8, 22. Primera de Reyes 8, 22. Dice así, Primera de Reyes 8, 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Es una oración de celebración por el templo que ya había acabado Salomón. Elías, que ora por el hijo de la viuda que está muerto y resucita. Primera de Reyes 17, 21. Primera de Reyes 17, 21. Y la tendió y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y luego Segunda de Reyes 4:33. Segunda de Reyes 4:33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Otra persona que necesitaba Elías orar por esa persona, porque el hijo de la Sunamita. Ezequías, que quiere librarse del enemigo. Sennacherib, que viene a tomar Jerusalén. Segunda de Reyes 19. Segunda de Reyes 19. 15. Segunda de Reyes 19. Y ahora pues, oh Jehová nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Después él mismo pide también por sanidad. Segunda de Reyes 20, versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y vemos como todas estas personas oran y oran y oran a Dios. David, cuando él tuvo su pecado con Betsabé, capítulo 51 de Salmos, 51, 2. Salmos 51. Salmos 51, 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice el 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bueno, Jonás ora a Dios cuando está en el vientre de este gran pez, allá en Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo:
Ahí vemos a Jonás también, pues orando a Dios por sus necesidades. ¿Jonás 12? Jonás 2:1. Jonás 2:1. Y después Esdras, capítulo 9, versículo 5. Esdras, que está antes de los Salmos y antes de Job, el libro de Esdras, que llega a Jerusalén cuando Jerusalén está ya totalmente destruido. Capítulo 9, versículo 15. 9:15, en donde dice: oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Entonces él también, y Nehemías, en el siguiente libro, Nehemías capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, en el versículo 1, que está allá después de Jeremías y de Ezequiel, el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 1. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, dice él, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento por todos lados está la oración. Qué importante es. Estamos recorriendo libro tras libro y he dicho solamente algunos. Está plasmado la gran actividad de la oración de parte de todas las personas que claman a Dios. Pero bueno, en el Nuevo Testamento es igual. Vemos desde los evangelios cómo hay oración por todos lados. La profetisa Ana, Lucas 2:37, Lucas capítulo 2, versículo 37. Capítulo 2, 37, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. ¿Sí? Los apóstoles mismos, aquí en Hechos, capítulo 1, versículo 4, versículo 14, Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 6, versículo 6 también, capítulo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bueno, el grupo que inició, grupo cristiano, ahí en el libro de Hechos, voy a mencionar los versículos, son muchos. Hechos 1:24, Hechos 2:42, Hechos 4:23 al 31, Hechos 12:5 y también el 12, Hechos 13:3. Cada capítulo tiene descripción de personas que están orando. Vemos a Pedro y a Juan orando en Hechos 8, 14 y 15. Hechos 8, 14 y 15, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Vemos a Pedro nuevamente en el capítulo 9, versículo
Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Bueno, son muchos versículos, no los tienes que seguir todos, pero sí los quiero mencionar para que estén en la grabación. Hechos capítulo 11, versículo 5, que dice: y estaba yo en la ciudad de Jope orando, dice Pedro, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo. Él estaba orando en ese entonces. Pablo mismo también, Hechos 9:11, y vio el cielo abierto que descendía al, 9:11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y también el 16:25 aquí de Hechos: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Después 20:36 y 21:5. Vamos a leer el de 21:5, que dice: cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Sí? Y está el capítulo 28:8 también de Hechos, y Romanos 1:10. Vamos a leer Romanos 1:10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Segunda de Corintios 13:7. Segunda de Corintios 13:7. Pues ya nos estamos casi no pudiendo saltar ninguna de las hojas de la Biblia en donde no hay esta oración. Y oramos a Dios, dice 2 Corintios 13:7, para que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Oramos a Dios. Bueno, también 13:9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Y luego el libro que mencionabas tú ahorita, Efesios tiene una oración preciosa ahí en el capítulo 1, versículo 16. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Efesios 3, 14 al 21, si lo quieres anotar nada más. Y luego Filipenses 1, 4, el siguiente libro. Te digo que esto está por todos lados. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, que es Filipenses 1:4, y luego también allí en ese primer capítulo del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y Colosenses 1:3 es el siguiente libro, luego, Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, dice Colosenses 1:3. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Nos vamos al siguiente libro, Primera de Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y el 3:10 ahí de Primera de Tesalonicenses también.
orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Segunda de Tesalonicenses 1:11, ese no lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 1:3, también nos lo vamos a saltar. Filipenses 4, que tiene muchas, casi todo el capítulo es acerca de la oración. Juan 3, tercera de Juan 3:2. Y la lista podría seguir y seguir y seguir. Muchísimos versículos que me he saltado porque ya no los quisiera poner aquí, porque pues entonces nos pasaríamos toda hora nomás corriendo por toda la Biblia sin tener tanta enseñanza, pero la enseñanza es muy importante, que es la oración. Pero dentro de la oración ya hablamos de mucha gente del Antiguo Testamento, ya hablamos de mucha gente del Nuevo Testamento, el ejemplo supremo de la oración. ¿Qué crees tú que era la actividad más importante del Señor Jesús? La oración. Su comunicación constante del Padre. Lo vemos entrando en su ministerio público, en su vida pública. ¿Cómo lo hace? En oración. Su bautismo, allí en Lucas 3:21. Lucas 3:21. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. O su primer viaje por todas las aldeas, Marcos 1:35. Marcos 1:35, que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16. A lo mejor voy muy rápido, pero no importa, que nomás quiero que tengas esos versículos y después los puedes tú ver con más calma. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, dice el versículo. O Lucas 6:12-13, cuando estaba escogiendo a los apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, dice la palabra de Dios. Antes de darle de comer a los 5,000, multiplicando los panes, Mateo 14:19, no lo voy a leer. Y después también de haberlo hecho, Mateo 14:23. Y cuando multiplicó los panes para 4,000, Mateo 15:36. O en la transfiguración, Lucas 9:28 y 29. Lucas 9, déjame ver aquí, Lucas 9, pero os digo la verdad que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte. 28, aconteció que 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mateo 19:13, cuando estaba con unos niños. Mateo 19:13. Id pues y aprended, Mateo 19. Entonces le fue. Aquí estoy, Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron, ¿no? Él se puso a orar. Con los 70, cuando regresaron, Lucas 10:21, él se pone a orar. Cuando resucita a Lázaro, allá en Juan 11:41, Juan 11:41, pues vemos también lo mismo. En Juan 11:41, dice Juan 11:41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. O cuando tenía en mente ya la cruz, Juan 12:28, Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre, dice la palabra de Dios, orando él. En la última cena, Mateo 26:26 y 27,
O cuando le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces, Lucas 22, 31 y 32. O Getsemaní, ya en el mismo Getsemaní, él se puso a orar, era lo que tenía que hacer para soportar lo que venía. Mateo 26, 36 al 44. O en la cruz misma él está orando al Padre. Mateo 27, 46. Lucas 23, 34 y 46. Y finalmente en el camino de Emaús, donde se les aparece ya resucitado, Lucas 24, 30. O aún cuando él asciende a los cielos, Lucas 24, 50 y 51. ¿Y qué podemos decir de la gran oración de todo el capítulo? Que es el sacerdote que intercede por los suyos. Juan 17, todo el capítulo es una oración maravillosa de Jesús. Entonces, pues no sé si ya enfaticé un poco el hecho de que, óyeme, esto ha de ser muy importante. Mira nada más todo el tiempo que Dios está enfatizando el tema de la oración. Y en nuestro pasaje también lo enfatiza, fíjate, dice aquí en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar. Sí, también ahí mismo es un lugar de oración. Y bueno, y esta sección, este pasaje, es una parte abreviada de otro pasaje que está en Mateo 6. Allá se habla de la oración al Padre, el Padre nuestro, y aquí también. Y sin embargo son 2 diferentes ocasiones, porque una es en Galilea, cuando es parte del Sermón de la Montaña, Mateo 6, y aquí es cuando ya está yendo hacia Jerusalén a morir, en Judea, ¿sí? Y entonces Dios a Jesús quiere darles a los apóstoles otra enseñanza más. Acuérdate que es tiempo ahorita de gran enseñanza y les quiere enseñar a orar y darles esta muy importante enseñanza de que la oración debe ser parte importantísima de tu vida. Aquí Jesús nos enseña la estructura y los elementos de la oración, realmente. Y en esta vista general de esta ocasión, vamos a ver 2 secciones muy rápido, que es la petición de los apóstoles y la respuesta de Jesús. Es el primer versículo de este capítulo 11. Y la petición viene rápidamente aquí en cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Un poco irónico, porque pues la oración está por todo el Antiguo Testamento. La oración era muy importante. ¿Por qué le piden entonces que les enseñe a orar? ¿Qué no sabían o qué? No es eso. Es que estaba ya tan desviada la oración que ellos veían que Jesús, él oraba diferente. Jesús tenía otro concepto que ellos no sabían. Entonces le acercaron y dijeron: oye, pues sí sabemos mucho de la oración, pero no como tú. Tú sí sabes algo muy importante y queremos que tú nos enseñes a orar. Estaban reconociendo qué mal estaban en cuanto al tema de la oración, que estaba realmente muy perdida, que era ya una situación de rituales huecos, vacíos, superficiales, oraciones tradicionales que nada más repetimos, pero que no tienen algo poderoso interno que sale del corazón. Inclusive quiero decirte que en toda la Biblia no encuentras la palabra rezar. Y la palabra rezar viene un poquito de la recitar, en donde yo recito. Yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años, yo entré al concurso de declamación para recitar
¿Y qué fue lo que yo hice? Yo me aprendí de memoria lo que yo quería recitar y entonces lo expuse de memoria, saqué el tercer lugar. Imagínate. Pero Dios no quiere que tú recites, por eso no está. Dios quiere que tú ores. Y a veces cuando platico yo con las personas y entonces a veces ellos dicen, ay, sí, voy a rezar, y yo los corrijo. Digo, no quiero que reces, yo quiero que ores. Yo quiero que saques las cosas de tu corazón. Dame una oración para yo. No, ¿para qué te doy una oración? No, pues hazla tú. Cuando yo voy a desayunar con Toño, llevo ya un escrito para contestarle a él. Hola, Carlos. Hola, Toño. ¿Cómo estás? Aquí está. Muy bien, ¿y tú? No es así, ¿verdad? Si no sale del corazón, pues tú contestas y sale espontáneamente. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con Él. Que nosotros platiquemos, ¿sí? Pero los religiosos de esos tiempos, los fariseos, los escribas, ¿verdad? Tenían una oración falsa, hipócrita, una teatral, en donde ellos querían que la gente los viera cómo oraban estas personas y lo hacían en público para impresionar a los demás, ¿sí? Y eso no es lo que es una oración. ¿Para quién es la oración? ¿Para los oyentes que están allí o realmente es para Dios? Para Dios. Inclusive si vamos a Mateo 6, porque como esta es una situación abreviada, hay cosas en Mateo 6 que no están aquí y que se deben mencionar como parte de la importancia de la oración. Aquí en Mateo 6, empezando en el versículo 5. Lo primero que dice es precisamente que no hagamos oraciones en público para impresionar a los demás. Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Sí? Vamos con Dios a un lugar apartado, queremos concentrarnos, tenemos una audiencia con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Nos ha concedido que nosotros vayamos a esa audiencia y queremos sacarle jugo, y no quiero distracciones, tengo tantas cosas que decirle, tengo tanto que platicar con él, ¿verdad? Entonces dice que vayas a ese lugar secreto tuyo. Y luego el siguiente versículo es una amonestación fuerte. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues a lo mejor el Padre Nuestro no lo sabemos de memoria, pero aquí me está diciendo que Dios no quiere que tú le recites 15 veces el Padre Nuestro. Después de la primera, Él mismo dice, ya, yo también me lo sé, ya estuvo bien. Mejor cuéntame lo que te pasó y dime tus cosas y cómo te sientes, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Y bueno, no quiere decir que esté mal que nosotros memoricemos el Padre Nuestro, no, pues qué bueno, pero no es la función del Padre Nuestro que tú lo memorices y nada más lo recites, ¿sí? No quiere eso Dios. El versículo 8 enfatiza eso, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Sí? Entonces ellos, los apóstoles, estaban muy deseosos de que Jesús les enseñara a orar. No que les dijera oraciones a repetir, enséñame cómo, no qué, cómo. Y bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé
a ir a los estudios. 1977, esta persona que se llamaba Silvestre, nos juntábamos en un Denis los domingos en la tarde a platicar, a compartir, y decían muchas cosas. A mí me interesaba mucho, yo estaba apenas explorando la Biblia, y luego él oraba. Ay, me encantaba cómo él oraba, y lo hacía tan espontáneo, tan bonito, tan... Yo decía, pues, ¿sabe traer su acordeón ahí? Lo leía o algo, ¿verdad? No, para nada, sencillamente decía lo que estaba en su corazón. Y desde ese entonces dije, ay, qué bonito, qué maravilloso. Yo quiero orar así, a ver si me enseñan. ¿Cómo? Inclusive la primera predicación que yo tuve, Toño, la primera, oficial, porque sí tuve algunas que no eran oficiales, sino que yo nomás me metí y dije algunas palabras. Pero esta sí me dijeron, llegué al estudio, el predicador me dice, tengo que salir, ahí tengo una urgencia, ay, diles algo. Y me dejó ahí, ¿cómo que diles algo? Pero bueno, no sé exactamente qué dije, pero estaba yo leyendo este libro, que ahí lo tengo, Aventuras en Oración. Ay, qué bonito libro. Y entonces compartí lo que yo estaba leyendo en ese libro sobre las aventuras en la oración. Así venían los discípulos a Jesús, oye, enséñanos a orar. Te hemos visto, tú oras casi siempre solo, te vas por allá, pero ya te hemos cachado, y bueno, a veces nos permites que andemos por ahí, y te hemos visto que tú entras en una comunión muy profunda con el Padre, de que tú, pues, hay algo especial, algo muy fuerte tú tienes para comunicarte con el Padre. Nosotros queremos eso. No queremos las oraciones que hoy vemos en las iglesias ahí, los fariseos se levantan y entonces dicen, y la verdad sí las sentimos huecas, sí las sentimos superficiales, vacías. En cambio aquí vemos algo muy profundo. Enséñanos a orar. Inclusive en el mismo pasaje aquí de Lucas 11, los apóstoles dicen otra cosa importante en ese versículo. Ya me pasé, Lucas 11, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros vemos algo especial en Juan el Bautista. Él no es del montón, Él no es otro religioso más que anda ahí. No, para nada. Tiene algo especial, y vemos cómo sus discípulos han aprendido de él a orar. Lucas 5:33. Lucas 5:33. Que dice... Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. O sea, ellos veían algo importante que hacían los discípulos de Juan y los diferenciaban con los discípulos de los fariseos. Pues queremos también nosotros aprender todo esto, de tener una verdadera comunión con Dios. Y aquí viene la respuesta de Jesús como número 2, que está en el siguiente versículo, la respuesta de Jesús. Y les dijo, cuando oréis, decid. Nos va a dar un formato de cómo orar. Dios no quiere que usemos el Padre Nuestro necesariamente para comunicarnos con Él. Él quiere que uses el formato y lo llenes con tus pormenores. Ahí donde dice nombre, no pongas nombre. Pon tu nombre. Pon lo tuyo. Saca tus cosas. Puedes usar este formato, pero Él quiere lo tuyo. Y que le hables desde tu corazón. ¿Sí? Y Él les da a este muy conocido Padre Nuestro.
no para que lo reciten. Aún se canta. La canción del Padre Nuestro es muy bonita, a mí me gusta mucho, pero les fue dado como un esqueleto, como una estructura para toda oración, porque tiene los elementos básicos que Él quiere, debemos tener en nuestra oración. ¿Cuáles son estos elementos básicos? Bueno, primero que nada tenemos que entender que en los tiempos de Jesús el pueblo judío sabía que Dios era inalcanzable. Dios había construido el tabernáculo en el desierto, en donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo, nadie. Había un velo. El sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, entraba con mucho cuidado porque se podía morir a la presencia de Dios para pedir por sus pecados y por los pecados del pueblo, una vez al año. Y tenía que salir rápidamente, ahí estaba Dios, pero el pueblo no podía ir para allá. Era inalcanzable. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Cuando Cristo murió, dice la palabra de Dios, ¿qué fue lo que pasó? El velo del templo se rompió. Cristo está en la cruz muriendo y Él dice consumado es. Él muere en ese momento y dice que allá en el templo el velo se rasgó de arriba abajo. Vamos a leerlo, está en Mateo 26. Mateo 26 o 27, déjenme ver. Aquí está Mateo 27, 51. Valentina, Mateo 27, 51. Y dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Fíjate qué detalle. Se rasgó, ¿de dónde? ¿Quién lo rasgó? Dios. Dios lo rasgó. Ahora, no era un velo de esos de lino fino, azules bien bonitos. No. Era un velo de lino y de otros materiales enlazado con cosas metálicas. Era una cosa muy, muy pesada, ¿sí? Entonces, no crees que el viento nomás llegó y lo rasgó, ¿no? Pues eso no se rasga. Es que Dios mismo lo partió. ¿Por qué lo partió? Porque abría Dios el lugar santísimo con la muerte de Cristo. Ahora todo aquel que quiera puede entrar al lugar santísimo. Bueno, ese mismo día yo creo que los fariseos, todos asustados, mandaron traer al que repara los velos, ¿verdad? Oye, repáralo y no sé qué, y porque, oye, vamos a morir aquí en la presencia de Dios, es el lugar santísimo. ¿Sí? Y es que Dios, no entendieron que Dios estaba rompiendo ya el obstáculo, porque Cristo lo había roto, para que todo aquel fuera a Cristo y pudiera tener comunión diaria con Él. Bueno, como no entendieron, porque volvieron otra vez a reparar ahí el velo, dijo Dios, ay, como no entienden, pues bueno, pues entonces voy a destruir todo el templo. Y en el año 70 no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Ya no había manera de volver a reparar el lugar santísimo. Entonces, desde ese entonces, nosotros tenemos una entrada directa a Dios, para que con la oración nosotros podamos ir a Él. ¿Sí? ¿Y cuántas versículos que ya vimos? Muchos. Salmos 18:6, Salmos 145:18, Salmos 50:15, Salmos 91:15. Los elementos de la oración son, primero, la adoración. Y vamos a verlo despacito en las siguientes pláticas, pero primero es Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero es la adoración. Segundo, gratitud. Tercero, reconocer su santidad. Santificado seas tú. Cuarto, obediencia. Hágase en la tierra y en el cielo lo que tú dices, nada más. Quinto, orar por otros. Y luego, sexto, orar por mí.
Y esta es una cosa muy rápida, porque lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vamos desglosando el Padre Nuestro. Pero ya lo podemos usar nosotros. Lo podemos usar nosotros en nuestra oración. Vamos, le damos su lugar, es Dios, hablamos primero de Él, y después empezamos a hablar de otros. Quiero orar por las necesidades de otros, y luego oro por las necesidades mías, tanto espirituales como materiales. Dame hoy el pan nuestro de cada día, el pan espiritual y el pan material. Necesito las dos cosas, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo devorar? Bueno, primero que nada, Dios no nos dice, porque en el Antiguo Testamento, y ya no quise poner miles de versículos, en donde vemos gente orando a solas, en público, parados, sentados, arrodillados, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, en voz alta, en voz baja, acostados, o sea, como quieras, realmente no importa, ¿verdad? En el coche, si quieres, también ahí vas a platicando tú con Dios, ¿eh? La posición no es importante, es que lo hagas, ¿sí? El lugar, bueno, pues Dios quiere que lo hagas en secreto, tú solo, para que tengas concentración, pero si no, pues también en público, no importa, ¿sí? Y Dios quiere que tomes un tiempo con Él, en la mañana, en la tarde. Estábamos oyendo, Valentina y yo, ¿te acuerdas, Valentina, una cancioncita que estábamos oyendo en la tarde? ¿Cuál es el mejor tiempo de amar a Dios? Decía la cancioncita, ¿no? En la mañana, a media mañana, en la tarde. O sea, todo el tiempo, ¿sí? Entonces hace también oración, orar sin cesar. Claro que tú ya tienes tu cita. Ahí está mi cita, mira, esa es mi cita. Sí, Dios, nos vemos a tal hora, ahí nos vemos, ahí nos encontramos, platicamos, esto, lo otro. Pero además de mi cita, Él se va conmigo. Y le traigo todo el día en oración. ¿Sí? Y además lo más bonito de todo esto es de que Él introduce algo que los discípulos nunca habían oído. Ni tampoco está en el Antiguo Testamento. El Dios justiciero, el Dios de ira, el Dios que demanda que lo obedezcas. De repente vas a Él y le dices, Padre nuestro. ¡Wow! ¿Cómo? Es la relación más íntima que puedas tú tener. Ir con mi Padre. Mi Padre que quiere lo mejor para mí, mi Padre que pues me ama, se interesa sobre todas las cosas por mí, y que yo tengo esa relación con Él de Padre. Y así empieza. Padre, Padre, Padre nuestro. Así es. La actitud que debemos de tener, pues también varía mucho. Puede ser de gozo, puede ser de tristeza, puede ser de lamento, puede ser de desesperación, puede ser de calma. No sé, no importa. Lo único que Dios quiere es que tú vayas a Él con tu corazón. Ah, tengo que orar. Me toca, perdón, ya me tengo que ir porque tengo ahorita mi tiempo de oración. Bueno, Dios, estoy ocupado, me te voy a dar 3 minutos. ¿No? Ay, van 2:30 y ya no sé qué decir, ya me tengo que ir. No, ¿verdad? Mejor no ores. Mejor ya vete. No es eso. Es realmente deleitarte en su presencia, tener una comunión bonita, platicar con Él. Tú platicas con Él con la oración. Él platica contigo con lo que dice su palabra. Es una comunicación preciosa. Y a veces sí tienes que llorar, no hombre, mira, hice esto y le pegué al otro, y muy cristiano, pero soy de lo peor, y ay, ¿qué voy a hacer? Dios, perdóname. ¿No? Y otra vez hay gozo, fíjate que le hablé a esta persona de Cristo y estuve escuchando y fue muy bonito. Y todo esto, ¿no? La oración. Yo quiero estimularte a que tú entres en esta gran aventura de la oración y lo hagas diario. Al principio vas a decir, voy a orar media hora. Y después de 30 segundos dices, ay, qué de lenta se está yendo la hora. Sí, porque cuando tú no conoces a la persona, pues no tienes nada que decirle. Pero a medida que profundizas, es más y más y más y más.
Y quieres platicar mucho tiempo con esa persona. Así es con Dios. Pasar tiempo. Hay tantas cosas que decirle. Ahora, Él las conoce todas, pero Él quiere desmenuzarlas contigo. Quiere decir las charlas y que realmente profundices con Él. Es un gran instrumento. Qué precioso es la oración. Importancia extrema. Necesidad absoluta. Pero es una actividad muy placentera. Había este señor que fue el gran físico. ¿Cómo se llamaba este señor gran físico? Que fue el que inventó o el que descubrió la propulsión a chorro para que los objetos de la Tierra pudieran salir al espacio venciendo la fuerza de la Tierra. Von Braun. Ya murió hace mucho tiempo. Y entonces él llega al aeropuerto de Madrid, y muy famoso él en cuanto, y le preguntan, ¿y cuál es la actividad más importante de su vida? Seguro que iba a decir, no, pues estudiar la física, qué sé qué. Dijo, la oración con mi Padre. Wow. Era cristiano. Pues que esa sea nuestra más importante actividad. Mi comunión diaria con mi Padre. ¿Sí? Pues vamos a orar. Señor, qué precioso que nos das este gran instrumento de una comunión directa, una comunión sin interrupción, sin interferencia para contigo, Señor. Ahora podemos entrar al trono de la gracia y estar ahí contigo. El gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y podemos ser ahí nuestro gran abogado para con el Padre y exponer todo, nuestras peticiones, nuestras alegrías, nuestros fracasos, nuestro arrepentimiento cuando caemos. Señor, gracias por este instrumento. Te pedimos que lo usemos y con él poder hablarle a muchos de Cristo, que se proyecte nuestra personalidad hacia afuera en una comunión profunda contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias para el oportuno socorro. Nosotros confiadamente podemos ir al mismo trono de Dios y hablar con Él y pasar tiempo con Él. Qué actividad tan importante es la oración. Y no es una obligación, no es algo que tengo que hacer, sino que sencillamente es una manera de vivir que empieza a fluir a razón de que yo ya tengo comunicación con Dios porque Él es el Señor de mi vida. Mateo 26, 41. Aquí hay muchísimos versículos y los voy a mencionar, aunque no todos los puedo leer porque sí son muchos. Y dice Mateo 26, 41, para que veamos qué importante es la oración. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios quiere que nosotros oremos. Lucas 18, 1. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Dice así, también, Lucas 18, 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces sí, es muy importante la oración. Romanos 12, 12. Dice Romanos, nación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. En otra... Proverbios 28, perdón, sí me equivoqué. Proverbios 15:8. Aquí está. 15:8.
El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Entonces, sí, Dios quiere que nosotros oremos y oremos y oremos, y de esa manera reflejar nuestra confianza en Él, porque vamos y le pedimos y le pedimos. Y yo le pido porque Él me puede dar lo que yo le pido, sino para que le pido. Y al pedir refleja confianza. Primera de Crónicas 5:20. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 20. Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. La oración y lo importante que es plasmada totalmente en la Biblia. Te voy a poner algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que veas cuán importante es. Empezando desde Abraham, pero Abraham, Génesis 20, 7 y 17, Génesis 20, 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Inclusive hay un versículo pequeño que la próxima vez que te exijan que te memorices un versículo, pues agarras ese. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice, Tere? Orar sin cesar. El mandato de Dios, que oremos sin cesar. Que la oración sea realmente un hábito constante en nuestra vida. Un momento para estar con Él en oración, pero el resto del día tener una actitud de estar en contacto con Él. Eso es orar sin cesar. Todo el día Él está conmigo, todo el tiempo Él va y viene conmigo y tenemos comunicación constante. Es realmente el arma, una de las armas del cristiano. Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aquí vemos cómo es tan importante la oración. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando empiezo a afanarme, en lugar de estar afanado, yo mejor voy con las peticiones a Dios y voy a Él con acción de gracias. Entonces vamos a ver la oración al Padre, Lucas 11, 1 y 2. Qué instrumento tan poderoso es la oración. El poder ir hasta los cielos mismos y hablar con Dios. Decirle lo que queramos, realmente platicar con Él. Inclusive si abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4, me estoy acordando de este versículo realmente muy bonito, muy poderoso, que tiene una gran promesa para todo cristiano, para todo aquel que ha invitado a Cristo a su corazón. En el capítulo 4, versículo 14, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Permíteme un segundito, sí, está prendido esto. ¿Sí, verdad? Que traspasó los cielos. Déjame ver otra vez porque ya perdí el pasaje. Hebreos 4:14. Y dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias, diciéndole gracias Dios porque esto me hace acercarme a ti y estar muy agarrado de ti. Nuestra comunión con Dios, nuestro instrumento de oración, es tan importante que está por toda la Biblia. Y en realidad esta página que tengo aquí está llena de versículos. Y los voy a citar para que salgan en el texto. No puedo mencionarlos todos, porque Toño tiene que llegar a su casa antes de las 12 de la noche. Si no, se vuelve calabaza, ¿verdad? Entonces, no podemos dejarlo ir de esa manera. Pero es tan importante que realmente sí está por todos lados. En el Antiguo Testamento, vamos a empezar a citar algunos. David constantemente, y voy a citar algunos y otros nada más, la pura cita. Salmos 65, Salmos 65, 2. Salmos 65, 65, 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, dice David. Y más adelante en Proverbios 15, 29, ahí mismo en la Biblia, Proverbios 15, 29, dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Sí? Inclusive Dios se deleita en que nosotros oremos, que nosotros vayamos a Él. Proverbios 28, 9. Dice: